y amén. Así de pie, mis queridos hermanos, quiero que vayan conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, y vamos a leer desde los versos 8 al 11. Filipenses 3, versos 8 al 11, y cuando lo tengan, por favor, indiquen con un amén. Dales un poquito más de tiempo a los demás hermanos. Filipenses 3, versos 8 al 11. Yo le estaré leyendo en la Nueva Biblia Las Américas. Usted léalo conforme la palabra que trae delante de usted. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Alabado sea Jehová. Pueden tomar sus lugares. Quiero empezar con una anécdota sobre algo que me sucedió este viernes. Y aunque viendo atrás, yo y mi esposa nos podemos reír un poquito, yo creo que lo que sucedió este viernes fue como lo que nosotros consideramos aquí en las escuelas americanas un pop quiz. Porque en realidad, al ver atrás lo que sucedió y hacer un análisis, queridos hermanos, yo he encontrado que en mi persona hay un muy grande y grave problema. Y yo creo que muchos de nosotros aquí se van a poder identificar con el mismo problema que yo tengo. Incluso tal vez ustedes sienten esta historia al mismo nivel de irritación. Bueno, déjenles cuento lo que sucedió. Yo trabajando el viernes, yo me despierto los días que trabajo a las 3:45 de la mañana, me alisto porque el hospital no me queda unos 5 minutos de distancia, incluso me toma, si voy al límite, unos 35, 45 minutos. Y llego al trabajo y típicamente los viernes son días bastante leves en el trabajo, pero en los últimos meses hemos trabajado bastante en el hospital. Y después de un largo día donde me cambian mi asignación en lo que yo estoy haciendo, voy de una máquina a otra, voy de un cuarto de entrevista a otra, viendo a múltiples pacientes, ayudando a mis colegas, a ellos ir, tomar su lonche, mientras que yo no traigo lonche al trabajo, sufriendo, pero eso ya fue mi decisión. Finalmente, después de un largo día, saliendo un poquito más tarde de lo que yo había anticipado, le llamo a mi esposa y le digo, mi cielo, ¿qué hay de comer? Y para los que no saben, mi esposa, a pesar de también tener un trabajo completo, ella es alguien quien ha emprendido su propio negocio. Entonces ella, acudiendo a las labores de su negocio, dice, mira, no tenemos nada hecho en la casa. Le dije, bueno, si quieres, yo más bien usándolo como pretexto, le digo, si quieres, yo voy y recojo comida. ¿Qué se te antoja? Y yo, siendo de esa persona que no soy muy picky para comer, pues ya
ven cómo estoy. Lo que ella diga, genial. Entonces ella me dice, bueno, ¿por qué no vas a Chipotle? Dije, está bien. Me da la oportunidad de ponerle doble proteína. Salgo ganando. Después de un largo día, ¿quién no espera un platillo de su comida favorita listo para entrarle con todos los kilos? Bueno, mi esposa me manda su orden, yo voy y la recojo. Claro de que Chipotle, igual que cualquier otro restaurante, está lleno los viernes porque nadie quiere cocinar. Todos van de compras, larga fila. Bueno, ahí entro, pero no le hace porque en unos minutos yo voy a tener mi comida. Voy y agarro mi platillo, agarro el platillo de mi esposa y vámonos para la casa. Y lo consideré incluso un viaje bastante corto y, ¿cómo les digo? Quedé sorprendido. ¿Qué tan rápido llegué a la casa? Como que todas las luces se prendieron en verde. Menos tiempo en la carretera, más pronto llego a la casa, veo a mi honey, comemos juntos. Solo que para que cuando ya finalmente entre en el driveway de la casa, salga del coche, agarro la bolsa y tomo apenas 5 pasos, veo la puerta de mi hogar a la distancia que está la cámara, solamente para que la bolsa se me rompa y toda la comida se me caiga en el piso. Y siendo la persona tan pecaminosa como la que soy, eché gritos de ira, enojo, porque yo en ese momento estaba pensando, ¿cómo es posible de que después de que yo haga tanta labor, haciendo bien a otras personas, dedicándome y esforzándome en todo esto, yo que trabajo fielmente y hago todas las cosas para el Señor, llego a la casa y ni hasta esto tengo el beneficio de poder probar y de disfrutar? Y como que en ese momento sí, yo estaba enojado de que la bolsa se rompió, sí me enojé conmigo porque no agarré la bolsa desde abajo, pero como que en ese momento, aunque yo no lo dije, en mi corazón yo estaba diciendo, Señor, ¿cómo es posible de que tú permitas de que esto pase? Ahora, no es grande la cosa, es nomás comida. Alguien puede ir a comprar comida en donde quiera. Incluso mi esposa dijo, mira, si quieres podemos Uber Eats, lo que sea. Pero en ese momento mi ira de la pérdida de comida fue tan grande que en ese momento se me olvidó algo muy crucial que muchas veces a nosotros se nos va por encima. Esas pérdidas que nosotros experimentamos, padecemos, esas pérdidas deberían de servir como recordatorios de que hay alguien en la historia humana que verdaderamente perdió aún más. Y esas pérdidas no deberían de servir para nosotros como excusa para enojarnos con Dios porque las cosas no van como nosotros queremos, sino más bien esas pérdidas deberían de humillarnos y decirnos, Señor, tal vez he perdido esto o lo otro, pero no te he perdido a ti. Y suena algo un poquito raro de que hagamos esta conexión, ¿verdad? Hermano Alex, como que usted nomás le gusta mucho la comida porque está haciendo un sermón sobre cómo perdió su Chipotle. Pero eso no es el punto, hermanos. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos habla a nosotros. Y a veces no es un plato de comida, a veces son cosas a las cuales nosotros aferramos nuestra identidad, cosas de la carne, a las cuales el Señor nos llama a dejarlas ir. Esos elogios con los cuales nosotros arduamente trabajamos para obtener y considerarlos como pérdida total, incluso puede decir que son como basura a comparación a conocer y tener a Cristo.
He puesto como tema este mensaje: conociendo a Cristo de esta manera. La carta a los Filipenses es una carta muy interesante, ya que Pablo en realidad no se enfoca en un tema específico central, pero sí hay una palabra que se ve con mucha repetición durante toda la carta, y es regocijar. Pablo instruye mucho a los creyentes en los Filipenses a regocijarse. Regocijarse, regocijarse, regocijarse. Lo cual es muy interesante cuando nosotros tomamos en consideración el contexto de la carta, los detalles que Pablo nos da a través de esta carta. Número uno, el saber de que Pablo les está escribiendo a ellos desde un punto de vista como de alguien que está encarcelado, porque la realidad es de que Pablo está encarcelado cuando él escribe esta carta. Es bien interesante de que alguien que en ese momento está padeciendo su propio sufrimiento les esté diciendo a aquellos que están libres: hey, sean gozosos, regocíjense. Es como en mi caso, trabajando en un hospital donde todos nuestros pacientes de una forma u otra están luchando contra el cáncer, y esas personas entran con un gozo sin igual, agradecidos con el Señor porque tienen otro día más de vida, sea de que ellos ya han ganado esa lucha o apenitas están emprendiendo la lucha o han luchado por 20 y más años. Pero bien interesante cuando una persona que está padeciendo de ese sufrimiento decirte: hey, sonríe, las cosas no están tan mal como tú piensas. Y la realidad es de que Pablo, cuando él les estaba hablando a los creyentes en Filipo, aunque la audiencia inmediata sea ellos, esta carta es también para nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros no nos encontramos cargados día tras día por una pérdida u otra? Sea una pérdida pequeña, sea una pérdida grande. Todos llegamos a los pies del Señor cargados. Incluso el Señor mismo nos dice que toda aquella persona que esté cargada, que venga a Él. Entonces todos venimos delante de la presencia del Señor porque estamos cargados de una cosa u otra. El Señor hace esa invitación. Entonces Pablo, un hombre encarcelado, escribe esta carta, pero él no le escribe esta carta a los super creyentes, aquellos que todo lo pueden, aquellos que todo lo sufren. No, Pablo les escribe tanto a aquellos que son obispos y diáconos y aquellos que no lo son. Entonces el llamado es para todo aquel que simplemente ha creído en el Señor. Entonces esta carta no es nomás para a ti, querido hermano o hermana, que está padeciendo un sufrimiento enorme, que solamente el Señor lo sabe. Esta carta es para todos nosotros los cuales nos encontramos en medio de una lucha o que en el futuro tal vez padezcamos una lucha enorme. Digo esto porque les voy a arruinar la sorpresa. Queridos hermanos, el Señor nos ha llamado a sufrir. El Señor nos ha llamado a seguirle a Él y morir. Tal vez este no es un mensaje muy popular, pero es la realidad. Recordemos lo que el Señor le dijo a sus discípulos en el libro de Juan: yo soy el camino. No es de que el Señor dijo: yo lo voy a hacer todo por ustedes
y así van a entrar fácilmente. No. El Señor nos llama a que le sigamos a Él. ¿Y acaso nuestro Señor no sufrió? ¿Quién entrará al reino de los cielos sin alguna marca de batalla sobre su alma? ¿Cómo es de que nosotros podemos cantar y testificar de un evangelio de poder, pero nunca luchar? El Señor nos ha llamado a sufrir, y este llamado es un llamado bueno. Incluso la palabra nos llama a regocijarnos. No a que nosotros seamos amargados, porque las cosas van mal, sino más bien nosotros ver con más claridad el sufrimiento de nuestro Señor, el sufrimiento que Él padeció por cada uno de nosotros. A esto el Señor nos ha llamado. Entonces, entendiendo eso, el contexto brevemente, veamos estos versos. Y lo que vamos a hacer es de que vamos a cortarlos en trocitos, devorar la palabra, saborearla y comer más y más de la palabra, porque vamos a leer bastante en esta mañana. Ojalá que ustedes estén bien con ello. Bueno, entremos. Verso 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. Ahora, para nosotros, no entendemos en realidad qué es lo que significa esto. Pablo nos da su propio resumen, a qué es lo que él se refiere. Vayan conmigo al verso 3 de capítulo 3 de Filipenses. Dice lo siguiente: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y aquí es donde Pablo nos da el resumen de su carrera antes de Cristo. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo aquí nos está diciendo: hey, yo sé qué significa tenerlo todo en el contexto de donde tú estás en la sociedad. Pablo habla sobre todos sus privilegios religiosos, sociales, su privilegio con respecto a su educación, su privilegio étnico. Pablo lo dice: yo soy top of the line, baby. Y aún así, a pesar de todo eso, Pablo dice: yo lo he renunciado a todo ello. Para muchos de nosotros esto choca bastante, especialmente nosotros como hispanos. Nuestros padres siempre nos han emprendido a nosotros, especialmente los jóvenes, a que seamos lo mejor, tratar de llegar a alturas grandes. ¿Qué padre no quiere que sus hijos sean sobresalientes? Todos. Pablo aún más en el sentido religioso. Él como diciendo: aquellos que se tratan de ver la gran cosa como judíos, yo sí soy judío. Ahora, esto es de suma importancia para los lectores de esta carta. Porque los filipenses eran personas que ellos, si tú les preguntabas a ellos, ¿cómo tú te identificas? ¿Qué es lo que te hace a ti la cosa más grande? Para ellos era: yo soy romano. Ellos eran una colonia, pero la identidad de ellos se basaba en que ellos son romanos. Yo tengo cosas especiales como un ciudadano romano.
Hay ciertos impuestos que yo no tengo que pagar porque yo soy romano. Y para ellos esa era la cosa tan importante de su identidad. Ellos se aferraban a esos privilegios especiales. Pero ahora habían personas en Filipos que habían creído en el Evangelio. Y a la par de ellos venían judaizantes que le decían, sí, eres salvo mediante la fe, por la gracia, pero ahora tienes que tomar ese paso extra especial, la circuncisión. Y entonces eres verdaderamente hijo de Dios. Y Pablo les dice, si hay alguien que en realidad puede decir, pues si ese es el caso, entonces yo sí soy verdaderamente un hijo de Dios. Yo sí soy judío de los judíos, hebreo de los hebreos. Miren todo lo que yo he hecho. Pero ahora yo les quiero decir de que esas cosas en realidad no son lo que importan. ¿De qué sirve el cortar la carne si tu corazón no está marcado? Y me pongo a pensar en cómo a veces nosotros nos aferramos a los elogios de nuestra carne. No es que yo no he perdido ningún servicio de la iglesia. Si ponen aquí una chart de perfect attendance, yo voy a tener una estrella en mi nombre por cada servicio del año. Es que yo he leído la Biblia X número de veces. Y no que esas cosas son malas, no lo son. Al contrario, deberíamos de nosotros tener el deseo de hacer estas cosas. Pero el problema existe cuando nosotros nos aferramos a las obras de nuestra carne como si eso fuera la raíz de nuestra identidad. Cuando en realidad, si nosotros somos hijos de Dios, no es por lo que nosotros hayamos hecho en nuestra carne, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Si somos hijos del Señor, no es porque tú y yo hayamos alcanzado el cielo. Es porque Dios tomó forma de hombre y entregó su vida para pagar el precio de nuestro pecado y así nosotros tener paz con Dios. Pablo les dice a ellos, todas esas cosas, las que ustedes ven y piensan que son de sumamente importancia, en realidad no lo son. Nada de eso sirve si yo no tengo a Cristo. Entonces quiero que me escuchen, hermanos jóvenes. Nada de lo que tú tengas en este día, nada de lo que tú hagas en esta mañana y siguiendo los días postreros, nada de eso sirve si no tienes a Cristo. Incluso diría que son obras vanas. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo 13, y vamos a leer versos 44 al 46. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo. Ahí la palabra todo en el griego se significa todo. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo. Allí la palabra todo se significa todo lo que tenía y la compró. Vayan conmigo a Lucas 14. Lucas 14 versos 25 al 27. Y dice así: grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. De allí brincamos al 33 y dice lo siguiente: así pues,
cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. El Señor no nos llama a que odiemos literalmente a nuestros padres, a nuestras madres, porque eso ya sería una violación en contra de su propia ley. Pero aquí el Señor mismo nos explica el amor, el fervor que nosotros deberíamos de tener hacia con Dios. ¿Hay cosa alguna que nosotros amemos sobre nuestro Señor? ¿Hay alguna persona en nuestra vida que nosotros estimemos aún más que el Señor? Vayan conmigo a Marcos 10. Marcos 10. Miren lo que dice el verso 17 en adelante. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro. ¿En dónde? En el cielo. Lo que le dice: entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Hermanos, ¿será posible de que algunos de nosotros no entremos a los reinos de los cielos porque no estamos dispuestos a dejar ir todo lo que tenemos con el fin de tener completamente a Cristo? Pablo les está tratando de describir a estos creyentes todas esas cosas, las cuales su carne valora a un nivel súper alto. Si ustedes se aferran a estas cosas y si no están dispuestas a dejarlas ir, no podrán tener a Cristo en su totalidad. Y aún el Señor mismo lo dice, que no podemos servir a dos señores. Muchas veces nosotros pensamos que el único Señor que está en contra del Señor vivo es el dinero. En realidad, hermanos, el otro oponente que siempre se pone enfrente delante del Señor, y esa competencia es nosotros mismos. Señor, te daré todo, excepto esta una cosa. Pablo dice: todas esas cosas, las cuales tal vez ustedes quisieran poder decir que las tienen, yo las tenía. Lo considero todo como pérdida y lo veo como si fuera basura. En vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Entonces Pablo aquí, como que él, lo que le importa más es conocer al Señor. Y ese debería ser el punto de todos nosotros, amén. De conocerle más a Él, de entender su corazón y su carácter. No es nomás de fácilmente venir aquí semana tras semana: yo sé que el Señor lo hizo por mí, gracias Señor, ahora me voy para la casa, y de allí no aprendemos nada sobre nuestro Dios. Y no me estoy refiriendo a simplemente hacer un estudio bíblico.
aunque eso hace mucha falta. Hay lecciones que el Señor emprende sobre sus hijos que van más allá de las páginas de la Biblia. Luchas personales, pérdidas totales, las clases avanzadas, decirlo así, que van más allá de un entendimiento teológico y entran en el área de un entendimiento personal de lo que es la gracia y misericordia del Señor. Y es a donde Pablo quiere que los creyentes en Filipos lleguen. Y yo creo con todo mi corazón que es en donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. No un entendimiento teológico de quién es Dios. La teología es sumamente importante. Yo se los digo. Mi esposa se los puede decir. Que para mí me encanta mucho la teología. Pero una cosa es entender sobre el Señor con respecto a la teología y otra cosa es conocerlo íntimamente. Nuestra hermana Erika lo cantó, lo dijo antes de que ella cantara en los últimos 2 cantos. El estar en la presencia del Señor. ¿Y quieren que les diga algo, hermanos? Nada nos lleva a ese lugar si no es sufrimiento. Igual como Israel, nosotros no sabemos cómo conducirnos cuando somos prosperados por el Señor, pero ya cuando todo nos va mal, ¿o seré yo el único? Pero ¿quiere que les diga algo, hermanos? Es mejor de que el Señor te humille y caigas de rodillas y vengas a Él, que tú caigas de rodillas y si tu corazón se endurezca de tal manera que lo rechaces. Porque es cuando el Señor nos humilla que vamos ante su presencia y le decimos yo ya no puedo, que el Señor dice ahora yo puedo obrar contigo. Ahora si eres barro. Ahora sí te puedo formar y hacerte más conforme a la imagen de mi Hijo amado Jesús. Y ese es el punto, hermanos. Dios nos está transformando más y más conforme a la imagen de su Hijo amado. No la imagen que nosotros queremos, sino la imagen perfecta de nuestro Salvador. Miren lo que dice verso 9. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ser hallado en Él. ¿Se recuerdan cómo les había dicho de que no se trata sobre la teología? Completamente. No se trata sobre la tendencia perfecta a la iglesia, no se trata sobre cuántos planes de lectura bíblica tú hayas completado, no se trata sobre todo eso, se trata de ser encontrados en el Señor, ser hallados en Él. Uno puede tener una fe tan sincera y no tener tal vez la mejor teología, pero tener un amor por el Señor y servirle con humildad. Y no simplemente buscar un ministerio o la aprobación de los demás. Algo que tristemente sucede en muchas iglesias. Pensamos de que porque ya hemos llegado al púlpito, ya lo hice. O si alguien tiene una pregunta teológica, ahí me vienen y me preguntan. No se trata de eso. Se trata de ser encontrados en el Señor. De que el Señor nos vea a nosotros y diga, a Él sí lo reconozco. Ella sí es mi hija. Vayan conmigo a Mateo 7. Mateo 7, versos 21 al 23.
Miren lo que dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. No de que yo le quiera agregar a la palabra, pero Señor, ¿acaso yo no prediqué varias veces? Señor, ¿acaso no dirigí tantos servicios? Señor, ¿acaso no me llamaron en otras iglesias para ministrarle a los jóvenes? Lo que sea, tú ponle allí. Pero miren lo que dice el Señor en el verso 23. Entonces les diré, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Si yo no completo algún plan de lectura bíblica otra vez en mi vida, les seré sincero, yo estaré satisfecho. Pero yo no puedo vivir el resto de mi vida pensando de que existe la posibilidad de que el Señor no me conoce. Si yo nunca cantar otra vez aquí en el púlpito, yo puedo vivir con eso. Pero no puedo vivir con la idea de que mi Señor tal vez un día me diga, no te conozco, Alex. Si no soy parte de algún servicio grande aquí en gracia de Dios, yo podré dormir en paz. Pero no tendré paz si no sé completamente en todo mi corazón que el Señor me conoce. No hay nada más importante que ser hallado en el Señor. Y no sé si a veces bajamos el estándar, porque eso es lo que es. A simplemente seguir reglas, estatutos, póngale cual sea el nombre. Y no estoy diciendo de que estoy en contra de la santidad, no lo estoy diciendo. Pero muchas veces lo que sucede es de que hacemos todo lo posible para aparentar ser algo que no somos, cuando en realidad lo único que va a traer confort, resolución a nuestras vidas y nuestro caminar espiritual es saber, yo conozco al Señor y Él me conoce a mí. Y a pesar de todas mis fallas, yo sé que yo puedo correrle a Él y Él me recoge con sus brazos y Él me levanta. Que si yo voy a Él y le digo, Señor, te he fallado, he pecado, he caído en lo mismo, por favor no te apartes de mí, no me des la espalda, levántame, Señor, tú no me dejes aquí en medio de esto, que el Señor va a ser fiel y dice, mi hijo, mi hija, te levanto. Lo que importa es de que nosotros seamos hallados en Él. No de que hagamos las cosas bien para aparentar bien. Recordemos que el hombre ve la apariencia, pero el Señor es el que ve el corazón. Y no es hasta que nosotros nos rindamos y caigamos sobre nuestras rodillas, que es cuando nosotros verdaderamente empezamos a hacer cuentas con el Señor. Son aquellos los que caen en la presencia del Señor, los que aprenden a ser íntimos con Él, los que experimentan la gracia del Señor cuando Él los levanta, los que piensan que lo han perdido todo, pero pueden decir, pero el Señor al final de su oración, los que en ese día van a poder decir, yo seré hallado en el Señor. No nosotros, los que a veces pensamos que lo sabemos todo, que podemos ganar cada argumento, que tenemos que tener la última palabra. No. Somos aquellos los que nos podemos identificar con Cristo y con sus sufrimientos. Verso 10
Filipenses 3:10. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Todos queremos saber cómo se ha de sentir ese día, cuando tal vez el Señor no llegue pronto, pero la trompeta sonará, y aquellos que hayan muerto en el Señor van a ser resucitados. Queremos saber de ese poder. Bueno, ¿qué si les digo, hermanos? Que nosotros sí sabemos de ese poder. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos 8, versos 9 al 11. Dice así: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Aquel Espíritu que resucitó a nuestro Señor, hermanos, ese Espíritu mora dentro de nosotros. Mora dentro de ti y de mí. Y aunque nosotros tal vez suframos, y aunque nosotros un día tal vez vamos a morir, tenemos esa promesa del Señor, de que ese mismo Espíritu que ahorita mora dentro de nosotros, un día nos va a resucitar. Pero esto es simplemente para aquellos que están en el Señor. No quiero que pierdan eso. Es para aquellos que están en el Señor. Y noten de que aquí Pablo en Filipenses, él como que no pasa sobre encima algo muy importante: la participación en sus padecimientos. Fácil se nos hace a nosotros decir de que tenemos un sumo sacerdote que entiende todas nuestras dolencias. Muy difícil se nos hace decir: Señor, yo quisiera saber todo lo que tú sufriste simplemente por salvarme. El sábado pasado, no ayer, sino de la semana antepasada, tuvimos el privilegio de ver la película La Pasión de Cristo. Y es una manera muy interesante de ver el sufrimiento de nuestro Señor. Pero quiero recordarles algo, hermanos, de que lo que nosotros vimos en las pantallas es simplemente lo que ellos dan permiso en presentar a la audiencia. ¿Qué cosas nosotros no vimos con respecto al sufrimiento de nuestro Señor? ¿Qué cosas nosotros no podemos oír el día de su sufrimiento para que nosotros seamos salvos? ¿Por qué me importa mucho lo que es el sufrimiento con respecto al Señor? Porque muchas veces decimos: Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas, excepto el sufrimiento. Y la realidad es de que si no hay sufrimiento,
no hay muerte. Y si no hay muerte, no hay resurrección. Por ende, para nosotros, si no hay resurrección, no hay gozo. Pablo les dice a los creyentes, es muy importante de que ustedes se identifiquen con los padecimientos del Señor y que entiendan de que han sido llamados para esto. Porque es cuando uno sufre por la causa del Señor, sea por cosas externas o internas, de que uno puede tener con toda certeza y confianza de que le pertenece al Señor. Hay a veces cuando nosotros hacemos mal y es Dios usando la conciencia, diciéndonos, hey, tú sabes lo que has hecho es pecado, y sufres por todo ese pensar. Esa es obra del Señor, dándote a ti la oportunidad de venir delante de Él y hacer cuentas por lo que has hecho. Y cuando eres probado afuera, cuando todo el mundo quiere hacer injusticia y maldad, y el Señor te llama a ser íntegro y caminar en rectitud, ¿acaso eso no fue lo que hizo nuestro Señor? Dios nos llama a sufrir para que así nosotros podamos entender más y más a su Hijo, que lo entregó todo por nosotros. Yo no sé de ustedes, pero de mi parte, yo quiero regresar a eso. Quiero concluir con esto. En el 2010, en enero, cuando antes estábamos en otra iglesia, yo me acuerdo de que estaba en un lugar muy complaciente con respecto a mi fe. Y no entiendo la locura que entró en mi cabeza. Pero era el primer servicio del año. Muchos de ustedes conocen. Es una vigilia. Y hicieron ese llamado al ir al púlpito, todas las familias, y orar. Y yo me acuerdo haberle dicho al Señor en mi corazón, Señor, haz mi vida lo más difícil que tú la puedas hacer, para que yo pueda ver tu mano obrar en ella. Lo recomiendo y a la misma vez no lo recomiendo. Pregúntenme si el Señor oye y contesta peticiones. En octubre 28 de ese año, mi madre sería arrestada. En abril 24 del siguiente año, ella sería deportada. En diciembre del 2016, ella, sin alguna razón, moriría. Ok, Señor, te entiendo. Yo lo único que me acuerdo es de que después de regresar de México, nuestro hermano Peter y David me habían recogido del aeropuerto, me dejaron a mi apartamento. Allí encontré unas flores que unos de mis hermanos en Cristo, a través del internet, ellos me mandaron. Abrí la puerta a un apartamento que era muy grande para mí. Me senté a la mesa. Las persianas estaban cerradas. Todo estaba oscuro y le dije, Señor, está bien. Está bien. Era tu voluntad.
de que mi madre estuviera contigo, está bien. Me la quieres quitar, está bien. Pero tú no te alejes de mí. No me desampares. Me pongo a pensar años después. El Mesías, abandonado por sus amigos, sufriendo una muerte tan cruel, colgado en una cruz, sus pulmones llenándose de sangre, él no pudiendo respirar, tratando de aliviar el dolor en sus pies, pero no poder hacerlo, tratando de apoyarse para no sentir dolor en su cuerpo, pero faltar toda la fuerza y energía para poder hacerlo, solamente para levantar sus ojos al cielo y decir: Elí, Elí, lama sabactani. Para que en ese momento yo pueda ver mi dolor y mi sufrimiento y decir: por lo menos yo le pude clamar al Señor. El Hijo le tuvo que clamar al Padre. Yo, mi sufrimiento, las cosas que yo he padecido, si uno piensa te fue injusto o era lo que te mereciste, eso no importa, sucedió, pero la realidad es esta: de que en ese momento, cuando yo no sabía qué era dolor, lo experimenté de una manera tan profunda. Y me puse a pensar si hay alguien que en realidad puede entender todo lo que yo estoy padeciendo y que me puede dar la fuerza para poder seguir adelante, es Jesús. Porque cuando yo veo mi sufrimiento y me acuerdo de mi Señor, me recuerdo de esto: la historia no terminó con su muerte. Él resucitó y ahora Él está sentado de nuevo sobre su trono. Y la historia no termina allí. Jesús un día viene y Él viene por todos aquellos que un día dijeron: Señor, yo estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a decir: quítamelo todo, mientras que no me quites a tu Hijo. Estoy dispuesto, Señor, a renunciarlo todo, si como intercambio tengo al Hijo en mi vida. Y en esta mañana yo quiero que te hagas la pregunta: ¿habrá alguna cosa que impide de que tú con brazos abiertos puedas agarrar al Hijo y decirle: eres mío, eres mío, y no te dejaré ir, pero te pido, ten misericordia, no me dejes ir a mí? Es fácil decir: el Señor se identifica con mi dolor. Pero el apóstol nos dice: ahora, iglesia, tú identifícate con el dolor de tu Señor. Y es tiempo de estar dispuestos a dejarlo ir todo y sufrirlo todo para conocerlo a Él. No olvidemos lo que dice en Jeremías: no te glories en tu fuerza si eres hombre fuerte, en tu dinero si eres rico, en tu sabiduría si eres sabio. Gloríate, regocíjate de que conoces al Señor. Y no hay mejor manera de conocer al Señor que en medio del sufrimiento. Pongámonos de pie. Bendito Dios, ayúdanos a ser valientes,